Hola Santiago, hola Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 6 grados la temperatura actual, 23 la máxima que se espera para hoy. Este primer café de este viernes 12 de septiembre lo vamos a compartir con Luis Eduardo Escobar, economista, con Sergio Mico, que es doctor en filosofía, con Hernán Larraín, que es el director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, de Bópoli también. Y cuando se dignen a entrar al estudio y dejen de estar conversando afuera, yo voy a poder saludarlos. Pero por favor, porque... me extraña, yo estoy aquí sentado. Mentira, vienes entrando corriendo, Luis Eduardo Escobar, pero no es porque llegaron tarde, sino porque estaban ahí copuchando. Que Camila nos sirvió. Ya, mientras se acomodan, les cuento que la Universidad Alberto Hurtado nos acompaña cada día. La reforma educacional reflotó la discusión sobre acortar las carreras universitarias. Esta medida permitirá formar mejores profesionales o solo hará más barato y expedito el sistema. Bueno, esta pregunta es parte del análisis crítico de la economista Marcela Perticará en la publicación Web Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, es viernes, es el día que a mí me encanta, particularmente cuando Sergio Mico nos da clases de filosofía. Tengo muchas amigas que me dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a ir más a esos cursos de filosofía ni nada. Yo escucho a Mico y tomo nota y aprendo de filosofía. ¿Qué tal? Yo me suscribo a tus amigas también. Sí, así que Sergio Mico, en serio te lo digo, te mandan felicitaciones, amigas mías. A mí, ¿sabes que me lo dijeron también unos obreros de una imprenta que me emocionó muchísimo? Así que ya, bueno, Hernán, si nos permites, antes de ir al debate de la centro derecha que él quiere comentarnos, vamos a ir al filósofo que nos trajo hoy Sergio Mico. No es filósofo, perdón, al personaje que nos trajo hoy de la historia, que nos ayuda a la reflexión. ¿Lo muestro a la cámara? Ya, es José Manuel Balmaceda, quien el 19 de septiembre de 1891 se suicidó y eso es lo que yo iba a destacar junto con su muerte trágica, al igual que la de Salvador Allende. Meses después fue electo un presidente, Jorge Montt, que propuso dictar a un Congreso Nacional Democrático una ley de amnistía. Y hoy día estamos discutiendo dos cosas, si vale la pena olvidar o recordar. El presidente de la UDI dijo, no, miremos al futuro. Y por otra parte, la anulación de la ley de amnistía. Esa fue una ley de amnistía que hizo tanto bien a Chile que años después el Partido Liberal Democrático, que era el partido de Balmaceda, sacó 24 diputados y después tuvo un presidente de Chile. Y acá el debate, Cecilia, y este es mi aporte filosófico, es olvido, perdón. Y quiero recordar una historia muy bella de Simón Weisbrand, que fue el gran perseguidor de los asesinos nazis. Una vez le dijeron, ¿por qué insiste en esto de recordar? Y él contó la siguiente historia. Una vez un piquete de soldados nazis fueron a fusilar a 5 jóvenes judíos. Disparado el piquete y murieron 4 y uno quedó vivo. Molesto, el jefe militar volvió a ordenar disparar y volvió a quedar vivo este judío joven. Y se acercó furioso y le disparó directamente al corazón. Y siguió vivo y se mantenía en pie. ¿Y cómo es posible que sigas vivo? Entonces este joven judío le dijo, porque es necesario que alguien recuerde lo que está ocurriendo hoy día. Yo lo encontré notable. Entonces los pueblos que olvidan su pasado, Cecilia, están condenados a repetirlo. Y hoy día, cuando el 40% de los jóvenes chilenos no tienen opinión sobre el régimen del general Pinochet, sobre la figura de él, es que tenemos un problema grave de memoria. Interesantísima tu reflexión, Sergio Mico. Yo sé que eso da para mucho debate. Solo un punto respecto a la juventud. Ya lo discutíamos ayer y lo confirmé anoche viendo un programa de televisión. Hay muchos jóvenes y mujeres y hombres que sí tienen opinión sobre el pasado, que sí les importa y discuten con una pasión. Y cuando ayer me decía Jorge Correa de Sutil, me decía, no, en los jóvenes ya no hay jóvenes pinochetistas. Claro que hay, y anoche lo volví a ver, y es como de generación a generación, sí, todavía en las reuniones juveniles se ponen a discutir de política y se encienden los ánimos por herencia, porque se han criado en una familia así o así. Así que, ojo, sí, las nuevas generaciones también tienen una opinión y
tal vez no debe decir que masivo, No. pero hay todavía. No, claro, hay minoría. Ahora, hay muchos la sectores. gente que entre los cabros jóvenes que apoya el legado del general Pinochet como uno de los mejores gobernantes de Chile, eso sí, Cecilia, es 5%. Y a nivel del promedio nacional, acá estaba viendo, es apenas el 9%. Y eso cayó 20 puntos en los últimos 10 años. Ahora, pero a propósito, Pero tú tienes razón, sí. y sobre todo entre más ilustrado, Claro. el joven más educado, las pasiones más se encienden, y en Exactamente. ese punto tú Y tienes toda la anoche, razón del mundo. Solamente una reflexión. Y en ese programa que es Vigilantes, ahí lo veía al presidente de la Juventud de la UDI, por ejemplo, y otros, como con la pasión que discutían, la invitación al debate era Pinochet versus Allende. ¿Se pueden poner en la misma línea estas dos figuras? Como si fueran, como no sé, a ver, Luis Eduardo Escobar. Cambiaste el tema radicalmente. Bueno, Cecilia, primero dime lo que ibas a decir antes. No. Bueno, una nota al pie respecto a lo que decía, de lo que decía Sergio. A mí me sorprendió mucho cuando yo era adolescente la pasión con que algunas personas, a las cuales fui conociendo, porque uno expande su universo de personas con las que interactúa Claro. cuando entra a la universidad y eso, la pasión con que se discutía la guerra civil y el suicidio de Balmaceda, a propósito de lo que decía, de lo que decía Sergio. Yo creo que finalmente la historia de alguna manera se transmite de generación en generación. Lo de Balmaceda ha perdido fuerza, pero afecta a la vida de las naciones por un siglo, digamos, en ese caso, ¿no? Claro. Y yo creo que va a ocurrir lo mismo con lo de Pinochet y se va a seguir discutiendo, así como la guerra civil de Estados Unidos o la guerra civil española son temas hasta el día de hoy en esos países. Eso va a seguir siendo un tema. Ahora, si acaso Allende y Pinochet son comparables para seguirte en tu cambio de tema, No es cambio, es porque a propósito yo creo que de efectivamente cómo se debate hoy en día. Efectivamente, yo creo que no son comparables. Ahora, indudablemente lo que va a ocurrir en los textos de historia de la secundaria del futuro es que los van a pasar a todos linealmente, digamos, ¿no? De futuro no están todavía en los no están ya en los textos de historia. Sí están. Sí están, Sí, pero se da la digamos, importancia que se le da a la educación cívica, lamentablemente también cada vez más a la historia de la filosofía. Pero tú dices, ¿van a pasar así? yo creo que en los libros de historia, claro, lo que ocurre siempre es que la narran tan planamente de que los van a poner al mismo nivel. Lo que Ahora, pasa es que fueron enemigos violentísimos, y eso es lo que así, Pinochet contra Salvador Allende, pero Salvador Allende fue un presidente democrático. Por eso Bueno, En digo, cambio, pero Jean Pinochet Pinochet además fue un fue un dictador traidor. y un traidor. bueno, pero por eso digo, a ver, lo que ocurrió durante la dictadura militar. supuesto que no tiene nada que ver. A mí me No, parece, no nada sé, que ver, nada que Como ver. figura. Oye, Nada yo- que ver. humildemente digo, No, Hernán Larraín Mate. Yo creo que hagamos un poco de memoria y recordemos que lo que pasó en Chile para los 40 años del golpe, que Sí. fue una tremenda reflexión, que impactó mucho en la campaña, donde Claro, hubo una serie de los gestos de cómplices uno... pasivos. Exacto, estuvo el presidente y hubo Tuvimos más a Evelyn gestos. Matei y a Michelle Bachelet como Y un año candidata, después yo hija creo de y siento que el militar. debate también ha ido evolucionando, el juicio y la revisión respecto a nuestra historia desde la centroderecha también ha tenido importantes avances, creo yo. A mí me tocó ser invitado por la presidenta ayer y nos encontramos con Sergio en La Moneda, pero eso no me eximió de muchos insultos en las redes sociales por pinochetistas furibundos que consideraban que yo le estaba, digamos, ¿Cómo? dándole... Claro, por el hecho de haber estado en La Moneda ayer, ¿Ya? para este acto que hizo la presidenta en pro de la unidad, digamos, y donde se le hizo un homenaje Sí. a Salvador Allende, en las redes sociales mucha gente de derecha, muchos pinochetistas me insultaron. Ah, Como traidor. claro, como estar diciendo como, tú te olvidaste que en la izquierda también hay violadores de quiénes los son? derechos humanos. o sea, existe gente de Sí, derecha Eso con quería eso. hacer el punto. Claro. Ahora, creo que son marginales, creo ¿Sí? que son, sí, creo que son algunos pocos, creo que hoy día el país está mucho más maduro, mucho más abierto y mucho más democrático respecto a lo que ocurrió en su historia. Y siento que son actores, como digo, más marginales. Ahora, lo importante, y siento que nuestra democracia sigue teniendo grandes desafíos, hay desafección, hay crítica a los partidos. Tampoco creo que el pasado, digamos, nos tiene que dejar de ver cosas que hoy día son, sí, desafíos complejos para la democracia. Ahora, de Pero todas hay- maneras, cuando hay una dicen cosa que, dice Hernán que que yo son- creo que sí. es bien importante. Yo
una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, porque siempre he sido medio bicho raro en este país, en el sentido de que como viví más de la mitad de mi vida fuera de Chile, entonces uno ha adquirido muchas de las costumbres y formas de interactuar socialmente que existen en otros países. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención aquí en Chile es esta cosa a la que alude Hernán, que tiene que ver con esto de que o tú eres nuestro o estás absolutamente con nosotros o eres enemigo. Claro. Tú no puedes tener posiciones cruzadas, no puedes tener, no puedes, es muy difícil mantener, ser de derecha, digamos, y no defender a Pinochet. Entonces, eso... Pero ¿cómo va a ser difícil? Bueno, es difícil en este país. Yo pero creo que tú te das mucha cuenta gente, que es hay una mucha irracionalidad. Sí, claro. Ahora, claro. Lo que también se debatía ayer, y me llegaban muchos Twitter en ese sentido, que la derecha recién empezó a condenar realmente a Pinochet cuando apareció el tema de las platas. Sí, claro. Y como que abrieron los ojos. Entonces, como si el problema de que robara plata fuera más importante que las violaciones a los derechos humanos. Bueno, yo no creo para nada que sea así, pero fue un punto de inflexión, Hernán Larraín, ¿crees tú? Yo tengo la memoria clara en que para un grupo de pinochetistas fue más doloroso asumir de que el dictador había robado. Claro. Porque lo otro lo daban o lo entendían en el contexto, digamos, de una guerra civil, ¿cierto? Y ellos tenían el imaginario de que la izquierda estaba armada hasta los dientes y que había sido proporcional la respuesta, tenían todo un relato evidentemente equívoco, digamos. Pero el hecho de saber de que había además robado, eso lo transformaba realmente en un dictador típico de Latinoamérica, y en ese sentido sintieron gran decepción. Pero... A propósito de los sectores minoritarios, ya lo hablamos ayer, pero me parece que ustedes no estaban al tanto, los distintos insertos que aparecieron esta semana, minoritarios por supuesto, aquí ayer un gracias por el 11 de septiembre del 73 a Pinochet, a todos los demás, que firma un abogado, Sergio Agustín Gordon Pinto, como un aviso pagado chiquitito, y yo les quería preguntar... ¿Está el diario El Mercurio puede decirle no a esta persona aunque pague este aviso chiquitito? Pero claro que sí. ¿Puede decirle no? Lógico. ¿Y debería decirle no? Yo creo que por el bien de la convivencia nacional sí, debería decirle que no. El Mercurio o cualquier otro periódico tiene el derecho a aceptar o rechazar cualquier propaganda, de la misma forma que lo podría hacer la radio cooperativa. Absolutamente. El hecho de que uno ponga un billete arriba de la mesa no significa que la cooperativa esté dispuesta a aceptar cualquier publicidad. Y el país que más así, Europa tiene un concepto de libertad de expresión más comunitaria, entonces lo que afecta a la comunidad puede ser restringido. Y en Estados Unidos, sí. Y en Estados Unidos, que es mucho más liberal en esta materia, se ha ido formando la opinión en los tribunales de justicia que los llamados, Cecilia, discursos que promueven el odio tienen que ser prohibidos e incluso sancionados, ¿no? Ahora, otro inserto que llamó... Yo quiero hacer un contrapunto. Yo no estoy en nada de acuerdo con esta publicación. Esa es otra, la de la tercera de hace unos días, ¿ah? Que es ¿hay alguna que es peor, digamos? No, esta es la de los en retiro. Es bien impresentable. Yo sí leí esta. Sí. Siento que es una, digamos, soberana estupidez. Pero creo que ellos tienen derecho a emitir su opinión en libertad de expresión. Y no siento que inciten al odio. Ojo, creo que representan a un mundo. La otra es distinta, Jamás. Si incitan al odio me parece discutible en términos editoriales. Sí, pero es que dar las gracias a 4 personas que dieron un golpe de Estado no solamente es agraviante para la democracia, sino que también puede ser invocado en el futuro. Y por eso, como un antecedente, a mí me impresionó mucho ver en un museo de las Fuerzas Armadas la carta donde el general almirante Merino se la mandaba al general Pinochet diciéndole hay que dar el golpe de Estado, y eso era como visto como una pieza que había que recordar. Entonces ahora, yo realmente eso lo encuentro grave, no solamente por el pasado, sino que yo quiero insistir por el futuro. Oye, pero un contrapunto, Sergio, yo creo que esa carta debería estar en el Museo de la Memoria. O sea, es que, no es para estar feliz, pero perdona, el contexto sí era de un homenaje, toda una sala de homenaje al almirante Merino, que eso es muy importante. Claro, porque como documento histórico tú tienes razón, es
muy importante, Sí. pero ahí elogiarlo como un acto patriótico, eso yo lo encuentro Ahora, aberrante. Hernán acuerdo. Larraín Mate, este inserto de hace unos días atrás en La Tercera, que es de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro y muchos otros así en retiro, dice: la tarea de reconstrucción efectuada por toda la nación y la Fuerza Armada y de Orden a partir del 11 de septiembre del 73 sigue siendo reconocida por los chilenos, amantes del orden y seguridad, al mantenerlas como las instituciones mejor evaluadas en índice de la confianza ciudadana. Es decir, los carabineros, el ejército, las Fuerzas Armadas de hoy son las mismas de entonces. Eso quiere decir que siguen siendo reconocidas. Eso y de pretenden. Bueno, y estoy, pero- creo, que muy en desacuerdo con esa observación. Y firma Cristian Lavé, entre otros. Y el inserto también de ayer, y que en el Mercurio, gran página, ayer en la segunda también, tiene que ver con una reflexión ya más política frente a los dichos de la presidenta en Sudáfrica, afirmando que tiene los mismos objetivos que el régimen de Allende. Es bueno recordar cómo evaluaba la Cámara de Diputados a dicho gobierno en 1973 y estaba y se publica todo esto, que también ha sido cuestionado. Es que ¿Cuál es la sabes que- necesidad de publicar ese inserto firmado No, por varias personas? Y el titular Allende gobierna fuera de la Constitución y las leyes, y la Cámara de Diputados llaman intervención militar, es completamente equívoco. ¿Sabes por qué? Porque este acuerdo, que muchos que lo firmaron, entre ellos, no lo firmaron, don Bernardo Leito lo votó a favor y después él dijo en sus memorias: yo me equivoqué, debíamos votado en blanco, pero aparte de eso, lo que el 22 de agosto de este acuerdo de la Cámara de Diputados, él declaró que los ministros que estaban en el gobierno militares debían hacer todo lo necesario para acabar, digamos, con las ilegalidades. Pero eso es todo lo contrario a justificar un golpe de Estado, era para defender la legalidad. Pero, y Cecilia, yo quiero insistir en un punto. A mí hablar del dictador Pinochet, yo no estoy de acuerdo técnicamente, porque un dictador es una persona que recibió un mandato de un Congreso republicano para ordenar el país. Lo has dicho muchas Sí, veces. es que algunos invocan ese acuerdo como la base de la justificación legal del golpe de Estado, y eso es completamente Pero falso por lo que he a dicho. Lo que yo iba es cuánto contribuye esto, en qué contribuyen todos estos insertos y todo esto, digamos, en la reflexión actual y en esto de que, bueno, que si hay que dar vuelta a la página o no, si hay que recordar, cómo recordar, a eso me refería. A mí me parece bien que Hernán. veamos estos insertos, porque vemos representado una parte de Chile que sigue pensando de una manera y no está escondida, y creo que todo arriba de la mesa me parece razonable. Y que estemos abiertos al debate. Creo que el país ya tiene un juicio bastante compartido respecto a la historia, y estos son voces bastante marginales. Ahora, esta mañana escuchaba a Kast, el vicepresidente de la UDI, decir que llevamos 6 meses de gobierno y que pareciera que ya habrían pasado 4 agotadores por tanta... 4 años. 4 años, claro. Perdón, 4 años. Se le está pasando muy lento. Sí. No. Entonces, Está sufriendo mucho Kast, parece. Diciendo que es demasiada tensión, demasiado nerviosismo, y que para colmo, a propósito de lo de ayer, este llamado por la ley de amnistía, ¿no es cierto?, lo que dijo la presidenta, que en vez de mirar hacia el futuro, dice Kast, estamos para atrás, en vez de ocuparnos de cosas importantes, y que todo es no sé, una reflexión un poco curiosa, y la relaciono con un editorial, la columna de Agustín Esquella hoy día, muy interesante, donde hace un listado de todo lo que está pasando, tanto izquierda, derecha, todo el nerviosismo, dice él, tanto. Y finalmente termina diciendo: nerviosismo, mucho nerviosismo, demasiado tal vez, en un país que al parecer se acostumbró a tener gobiernos sin programa y presidentes con escasa vocación de cambio. Como diciendo, es normal que en un país se debata, que haya leyes que se discuten, que haya polémica. ¿Por qué tanto nerviosismo? ¿Por qué por la reforma tributaria, educacional y todo lo que está pasando? A ver, yo creo que sí comparto en que este gobierno ha traído, a diferencia de los últimos 25 años, un programa que es transformador, que tiene una voluntad de reformas bien estructurales. Acá se acaba de aprobar una reforma tributaria que podemos discutir respecto de ella. Yo soy crítico respecto a la reforma tributaria, creo que no es bueno lo que aprobaron tanto gente de centro derecha como de centro izquierda. Pero es creo normal además, que... Está bien, pero creo que aquí ha habido atolondramiento en materia de reformas. Creo que se han puesto muchas sobre la mesa.
Y eso ha generado un pequeño desorden. Esta presidenta que entró con tanta popularidad hoy día no goza de ese mismo apoyo. Y por último, lo que ocurrió el día lunes, ¿cierto? Ese acto terrorista que todos, Sí. digamos, condenamos y que estamos preocupados de que eso se vuelva a repetir, digamos. Y están todas nuestras policías activadas, lo vemos en las calles, todos los chilenos, los santellinos en particular, hace que haya un nerviosismo. Ahora, yo comparto ese punto. No, él habla del nerviosismo político, Claro. no del nerviosismo por el acto terrorista, sino por las leyes, nerviosismo en la UDI. Está bien, hoy día hablar de nerviosismo sin incluir, digamos, lo que está ocurriendo en materia de bombas, Claro. me parece un poco impreciso, pero hagamos a un punto que sí es de fondo. Si un gobierno quiere hacer grandes cambios, está bien, eso es un estrés al cual se somete el sistema y los chilenos votaron por eso, me parece legítimo y razonable. Probablemente la forma en que lo ha hecho el gobierno me parece que ha sido probablemente atolondrado y no ha administrado bien su agenda de reforma. La reforma educacional ha tenido muchos problemas, ha habido una gran discusión al interior de la nueva mayoría respecto de cuándo poner la reforma laboral sobre la mesa. Pero el tema Entonces, es, no es normal en cualquier país donde se van a plantear una reforma de este calibre, que haya discusión, que sea... Si no solo normal, sino que agrego necesario. el juicio ético, que es muy bueno. Así sería muy, muy malo que en Chile estuviéramos discutiendo sobre reformas educacional, tributarias, laborales, y eso pasara desapercibido a la opinión pública. Y cuando uno está arreglando el techo de su casa y tiene que seguir viviendo dentro de la casa, es obvio que es una situación de estrés, de molestia, etcétera, etcétera, pero el punto es que el techo de la casa termine bien hecho, y nuestro techo está goteando hace mucho tiempo ya, pero es que aquí por las estamos desigualdades. arreglando el techo, las ventanas, la puerta de entrada, el jardín. Entonces, cuando tú estás Yo no sé en si paralelo tanto, metiéndole tanto, digamos, Yo no obrero a distintas áreas de la casa, bueno, la gente que vive en la casa... Pero la prioridad del gobierno se estresa, Yo po. en eso estoy más cerca de Sergio que de Hernán, pero Era el- probable. Eduardo Escobar, ¿en qué? en el sentido de que, a ver, hay ciertas demandas que fueron expresadas en una votación apabullante, diría yo, que llevó al gobierno a Michelle Bachelet, y que ella puso arriba de la mesa, le puso los titulares, digamos, la reforma tributaria, la reforma educacional, la reforma constitucional, como tres temas fundamentales, centrales, y el problema es que tenemos gobiernos de 4 años sin reelección. Entonces, o tú tratas de mover estas cosas en el primer año de gobierno, o es imposible, porque entonces te va a pasar los próximos, todo el periodo presidencial tratando de discutir estas leyes de una. Hay que poner las cosas arriba de la mesa. Ahora, cuando uno discute temas como que afectan directamente el bolsillo de una parte importante de la población, como es una reforma tributaria, cuando te metes en los temas de educación, y vamos a ver lo que pasa con la Constitución, que es nuestra base fundamental de acuerdo político, claro que se genera estrés, hay grupos de interés que tienen opiniones distintas, hay gente que defiende intereses particulares. Y hay gente que tiene miedo. Y hay gente que el solo hecho de que se cree esta tensión Claro. le crea cierto temor, porque como creo que era Lucía Santa Cruz ayer que lo decía, de que nosotros en Chile tenemos miedo a los debates. En el CEP, Claro, de que se ha generado, a raíz de todas las tensiones de la dictadura, del periodo de Allende y la suma de esas El final tensiones, del gobierno Frey, los chilenos le tenemos cierto miedo a los debates. Así es. De hecho, a los Lucía Santa Cruz decía que era sano un grado de conflicto. Exactamente. Bueno, a eso se Exactamente. refiere, yo creo, A eso, claro, bueno, y que eso- debería ser normal y que... Claro, la pregunta es Entonces cuál la es el grado de gente conflicto, en Francia digamos, quieren iglesia, cambiar, cuál se puede permitir una sociedad. claro, en Francia quieren cambiar el sistema de pensiones y salen 250.000 personas por las calles de París y paran París. Y la mayoría de los jóvenes, ¿eh? Claro. Y aquí diría, bueno, esta cosa atenta contra la estabilidad nacional y qué sé yo. No, la gente se está manifestando y está tratando de expresar su opinión. Tenemos que perderle un poco el miedo a los debates y Claro. a los debates en serio, y aunque nos enojemos y golpeemos la mesa, eso es parte del debate, y yo creo que hay que empezar a asumirlo. Sin Algo- crisis no hay crecimiento. Ahora, Agustín Esquella, por ejemplo, dice, nerviosismo en la democracia cristiana. ¿Ah?
en algunas figuras históricas que parecen arrepentidas de que su partido de centro esté inclinado hacia la izquierda en vez de a la derecha. Nerviosismo también en la UDI, cuyos partidarios todavía discuten si se elimina o no en su declaración de principio las loas al gobierno militar. O también nerviosismo de profesionales de altos ingresos porque ya no podrán eludir impuestos extendiendo boletas a nombre de sociedades de papel formadas con el único propósito de restar al Estado los tributos de sus trabajadores y que pagan todos los meses con el descuento que se les practica directamente en sus liquidaciones de sueldo. Nerviosismo por el inminente término de un sistema electoral, por el fin del vino. En fin, hace todo un... ¿Y nerviosismo a la izquierda no hay? También sí, espera, que no lo encuentro. Sí, espérame. No, nerviosismo en análisis políticos de lado y lado. Ya lo voy a encontrar, sigue. No, es que hay un nerviosismo también y dentro de la izquierda, si no estamos yendo muy rápido, yo lo he escuchado, ya afectando el crecimiento económico, pero también hay nerviosismo si estamos yendo muy lento y estamos traicionando, digamos, las grandes demandas de reforma. Eso también es parte del debate dentro de la izquierda, entre los duros y los blandos, digamos. Para ser justo, la reforma tributaria fue bastante modificada respecto al original. Sí, y claro, teniendo todos los votos, la nueva mayoría hizo un pacto, un acuerdo con la centroderecha. O sea, la retroexcavadora en ese caso fue estacionada, ¿cierto? En materia de reforma educacional también. Se está buscando una cosa bastante más moderada, se están buscando acercamientos, la retroexcavadora sigue estacionada. Entonces, no vamos a olvidar también el marco de desaceleración económica que ha movido al gobierno a ser más cauto, a poner el crecimiento nuevamente arriba de la mesa. O sea, la nueva mayoría se está pareciendo cada día un poquito más a la concertación y menos a la nueva mayoría. Bueno, ¿cómo era y eso te pone feliz. O sea, me parece que es súper razonable. A mí me gusta más la cultura de la concertación, la cultura de los acuerdos, la cultura gradualista, menos la refundacional. Habla de nerviosismo respecto a expresidentes, y eso es para Lagos y para Piñera. Para su gran amigo Ricardo Lagos. Claro, no lo nombra, ojo. También nos pega un palo a nosotros, dice nerviosismo o simplemente periodismo interesado en canales de televisión que ante cualquier iniciativa de un ministro corren a entrevistar a quienes ocuparon la misma cartera del gobierno anterior. Y atención a esto es lo que dice ahora. Nerviosismo de parte de buena cantidad de exministros, transformados ahora en empleados particulares, columnistas o comentaristas radiales. Palo para radio cooperativa. Radiales, al servicio incondicional y agradecido del presidente que alguna vez les dio trabajo. Tal como se los da ahora y promete para dentro de 4 años. Bueno, no sé a quién se refiere, pero bueno. Hay varios candidatos. Nerviosismo en los precandidatos. Marco Enrique Ominami, Meo. Bueno, es un experto en nerviosismo. Velasco, que el otro día tuvieron un debate y yo decía, esto parece que tuviéramos a un mes de la segunda vuelta, no claro. sé. Que no se va a producir. En el canal público, ojo. En el canal público, 24 horas. No me gusta nada. Ricardo Solari, que digo, sí, a ver, hagamos un análisis. Dices que anda buscando el candidato para la próxima vuelta. ¿Les llamó la atención ese debate, en serio? No me gusta nada. A ver, Sergio no me gusta nada porque la política chilena, las críticas que ha recibido, es que esta ansiedad por el poder, si llevamos 6 meses recién del nuevo gobierno, y en segundo lugar se están haciendo reformas muy importantes, entonces que aparezca ya adelantando, ¿no? Y para ser justo también esto, de repente han habido señales raras del gobierno, porque también para ser justo, tanto Quintana como Andrade han puesto el nombre de Meo sobre la mesa, que además no pertenece a la coalición de la nueva mayoría. Entonces pero está dispuesto, si hay primarias. Pero lo encuentro claro, pero está bien, pero es adelantarse de esta manera y tan mal para el gobierno. Entonces yo realmente no lo entiendo, entiendo. Pero y en cuanto al debate, a ver. No, el tema de fondo, y voy a tirar el debate, pero efectivamente ha sido la propia nueva mayoría la que ha promovido el debate presidencial y que obviamente empieza a quitarle poder a Michelle Bachelet. Esa es la cosa práctica. Y esta vez ya creo que es como la guinda de la torta, es que en TVN, claro, el canal de todos, se produce un debate entre dos actores que no son parte de la nueva mayoría, pero sí se identifican con la centroizquierda y son hoy día presidenciables que están dando la impresión en una carrera. Ahora, quiero decir también de que vi el debate y me pareció un gran debate. Me pareció que en materia de contenido, me pareció que los dos fueron 2 buenos jugadores, fue potente, fue interesante.
Pero Pero sin duda que en términos la políticos oportunidad, llama la dices tú. atención que la propia nueva mayoría se esté haciendo trampa en el solitario. A ver, a propósito de eso, miren cómo describe Agustín Esquella. Prematuros e igualmente ansiosos precandidatos. Uno de ellos, distanciándose calculadamente del sector del que formó parte hasta hace poco y del que fue incluso ministro. Ese Andrés parece Velasco. Andrés Velasco. Andrés Sí, tengo la Ya, impresión. y el otro, Andrés Velasco Braña. y el otro tratando de congraciarse con ese mismo sector, así como con la presidenta, luego de que durante los últimos 8 años no hiciera otra cosa que transformarlos en el blanco preferido de críticas ácidas y expresiones mordaces. Y que Marco fue un Enrique- factor clave para que Ya, Sebastián y Piñera Mar- ganara. Y Marco Enrique Piñera. Dele. Entonces, bueno, Era que no. po. Dele. ¿no? ¿Ah? ¿No? No, yo creo que, mira, a Luis mí, Eduardo Escobar. a ver, yo creo que yo le tengo un profundo respeto y aprecio personal a Eduardo Frei Ruiz Tagle. Pero yo creo que cuando él se presentó por segunda vez a candidato, iba perdido desde el inicio. Ya. No, y el éxito de la campaña de Meo tiene mucho que ver con el hecho de que la Concertación estaba presentando una, Y que venía desgastada. una Oigan, propuesta, pero una después propuesta de que no era todo- viable. pero ¿Y después- Meo tú encontraste que fue muy duro con Sebastián Piñera? Yo creo que Bueno, ni Con se Sebastián aparece. Piñera no, No, yo creo que no pues, fue bueno, duro. pero- No, pero de hecho- perdona, y después en el gobierno Sebastián Piñera. Yo creo que también hay algo acá, Yo de creo los, que- me- de, a ver, perdona, yo de creo los que medios de Marco- comunicación social que obviamente inflan esto, porque es Pero parte de claro la que sí, polémica. claro. Sí, porque es parte de la polémica, además la prensa escrita, que es muy opositora a Michelle Bachelet, esto obvio que la debilita. Entonces, y Pero yo, esto- este perdona, deba- yo estoy este con debate Hernán, fue que me el parece 24. muy raro que en esto esté metido Televisión Nacional, particularmente porque tiene un presidente del directorio que fue nombrado por la presidenta de Bueno, la pero se República. supone que es pluralista, ¿no? No, está el bien, canal pero de todos los está chilenos. bien, pero hay otras prioridades. Y a mí me gustaría ver que el Pero, ministro a de ver, Educación yo- tiene un yo debate discrepo, con no, yo el discrepo. principal senador de oposición que está Sí, en contra de la también reforma. sería útil, pero yo quiero discrepar de Sergio en esto. Luis Eduardo en esto. Yo Escobar, creo que- rapidito que nos vamos a comercial. Está bien, yo creo que los debates políticos son siempre importantes. Y aquí Por cierto. tenemos a dos personas que son de primer nivel, que en las encuestas salen entre los primeros 2 o 3 potenciales candidatos presidenciales. Isabel Y yo- Allende Y también. Isabel Allende también, Isabel Allende, Jimena no, está Rincón bien. también. Pero Entonces está, yo está te bien. digo- Entonces yo creo que, bueno, pero tanto Isabel como Jimena Rincón están ocupando cargos que le impiden participar en muchos de estos debates. Yo creo que es bueno que la gente vaya conociendo a los personajes. Claro, lo que hay que decir también que comunicacionalmente muy atractivo. Y Vamos no, a le quita, comercial. y no le quita fuerza al gobierno. Sí, objetivamente se lo quita. Tanto es así que el gobierno pidió detener este debate. No importa, le iba a decir, lo que estamos al aire todavía. No, vamos a ir a comerciales. Hernán estoy Larraín dispuesto a Mate. decirlo al aire. Después de todo, uno no puede tener derecho a cambiar de opinión, lo digo por Velasco, lo digo por Marco Enrico Minami. Pero porque, lógico que ¿no es sí. cierto? por supuesto. Ya, que no vamos a tiene derecho cambiar de comerciales. opinión. Pero hay que dar Siempre. buenas razones cuando uno cambia de opinión. Los niveles de emisión de dióxido de carbono mundial son la causa del calentamiento global. Chile cuenta con bosques y humedales únicos, capaces de capturar y retener ese gas. ¿Cómo los estamos conservando? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Este sábado, último capítulo especial del Diario de Cooperativa. A 50 años del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Hoy día la Superintendencia de Educación dice que entre los 7 y los 14 años hay 500.000 niños en Chile que no van a la escuela ni trabajan. Historia, registros, conversación. Yo siempre he dicho que debiera haber un detectador de tontos. Este sábado, desde las 9 de la mañana junto a Sergio Campos. Conocemos a Chile. Cooperativa. En 2020, Chile tendrá el 70% de toda la capacidad de observación del universo. ¿Qué hará la humanidad con los nuevos descubrimientos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Tiqui, 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 ta. Una nueva palla del pato, aquí está. Este 18, muévete con tus tarjetas y sal a celebrar la pata, en auto o en camioneta. Celebra estas fiestas patrias con tus tarjetas de crédito Banco Estado y aprovecha las 3 o 6 cuotas sin interés en todos los rubros y en todo Chile. Banco Estado, de Chile, de los chilenos. Oferta vigente del 1 al 30 de septiembre de 2014.
El Opel Antara tiene luces bisenón, sunroof eléctrico, 6 airbags, llantas de aleación 19 pulgadas, radio touch color con Bluetooth y puerto USB, control de estabilidad y control de tracción, tapiz de cuero con asientos calefaccionados, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, motor turbodiesel 2.2 de 184 HP y 40 cosas más que no caben en esta frase de radio. Opel Antara, un auto tan completo que no alcanzarás a mencionar todo su equipamiento. Conócelo en tu concesionario Opel más cercano o agenda tu test drive en www.opel.cl. Opel, wir lieben Autos. Si sabes escuchar. Saber escuchar provoca cosas buenas. Con sus nuevos planes preferentes, Más Vida te da acceso a medicina de primer nivel, con mayores coberturas, más beneficios y con la libertad de elegir el plan de salud preferente que más te acomode en la red de salud Universidad Católica Christus y en Clínicas Alemana, Universidad de los Andes, Las Lilas y Santa María. Infórmate en másvida.cl. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos. Hoy, Noche París especial Fiestas Patrias. Ven entre las 15 y las 22 horas y aprovecha un 2x1 en miles de chalecos, suéteres y polerones, hombre, mujer y niño. Además, un 20% de descuento adicional en muebles y terrazas. Ofertas exclusivas pagando con tarjetas en COSUR. Hoy, Noche París. Equipo Teatro presenta El Matucana 100, una comedia en 3 capítulos, una innovadora puesta en escena que usa el formato del sitcom para relatar la vida de 5 hermanos y su reencuentro con el padre luego de 10 años de ausencia. Más informaciones en www.m100.cl. Encendí la radio y me comenzó a hablar en latín sobre la historia de la humanidad. Van 3 semanas y recién va en el siglo XIV. Esa radio fue víctima de un repuesto alternativo. Que tu vehículo no sea otra víctima más. Por eso ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet con descuentos de hasta 60% y kit de pastillas de frenos delanteros AC Delco para Cruz desde 12,990 pesos. Además participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. ¿Ya viste lo que pasa al usar tu Poet de siempre en un paño sobre el teléfono? ¿Y al pasarlo por el control remoto? ¿Y en la casita de tu mascota? Descubre todo lo que puedes sentir con Poet entrando a descubrepoet.com. Poet, despierta tus sentidos. 7 grados. 7 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 10. 21 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café con Hernán Larraín Mate, con Luis Eduardo Escobar, con Sergio Mico. Y Hernán Larraín Mate estaba muy interesado en comentar algo que justamente aparece hoy en el diario, ¿no es cierto? En el cuerpo A del Mercurio, sobre columna 2. Cuenta, Hernán. Sí, el día lunes, algo que la centro derecha se practica poco, pero hubo un seminario para debatir sobre nuestras ideas, sobre nuestro ideario. ¿Cómo que se practica poco? Se practica poco porque es un sector que ha sido más bien identificado con la gestión, ¿cierto? Con la eficiencia, con repetir ideas añejas. Entonces, ¿para qué quieren nuevas? Y yo creo que se hizo una sana reflexión, y yo diría que se concluyeron 3 cosas muy brevemente. La primera, asumir de que después de 20 años de gobiernos de la concertación, la centro derecha, como vio que la izquierda administraba el modelo de la libertad y sus ideas, dio por ganada la batalla. Y eso fue un gran error. Lo segundo es que abrazamos al cosismo, abrazamos la gestión y abrazamos la eficiencia, y eso fue muy útil para poder hacer un muy buen gobierno en términos de resultados, pero que le faltó y carecía de un sentido más profundo respecto al tipo de sociedad que queríamos construir. Y que hoy día estábamos obviamente sufriendo las consecuencias de una muy dura derrota electoral, pero que ocurrían 2 fenómenos muy interesantes. Y esto en el contexto del ex Congreso Nacional, donde están 7 centros de estudio, y hoy día donde hay en la columna 2 del Mercurio un pequeño resumen respecto a las conclusiones de eso. Las ideas de la centro derecha, en nuestra opinión, están bastante vivas. Y es que la reforma tributaria y la reforma educacional han levantado una clase media que siente que está perdiendo espacios de libertad porque pueden ser afectados, digamos, todo lo que ellos han progresado los últimos 25 años. Porque la posibilidad del particular subvencionado o de copagar puede verse limitada. Y nuestro desafío entonces es que frente a esa oposición social que ha emergido, podamos nosotros sintonizar
con un proyecto que hoy día tiene que mirar a los próximos 25 años, que tiene que renovarse, siempre en base a nuestros principios de justicia, libertad y dignidad, y de esa manera poder volver a ser una mayoría como lo fuimos el año 2009. Pero para eso sabemos que nos queda un largo tránsito, así que un avance para el sector, involucrarse y reflexionar, pero todavía queda mucho por recorrer. Es un poquitito el mensaje, así que muchas gracias, estimada, por permitirme hacer ese comentario. Por hacer la propaganda. No es propaganda, es interesante. Ustedes se consideran oposición, me imagino, de la derecha, aunque Luis Eduardo Escobar es independiente y Sergio Mico, ya sabemos, es demócrata cristiano, pero ustedes creen en serio que le hace falta reflexión a la derecha. Yo creo que sí. O sea, yo la broma que le echaba a Hernán mientras estaba hablando, perdona que te haya interrumpido, pero no. No, todo bien. Soy un bromista empedernido. Yo creo que sí. Yo creo que la derecha chilena se ha caracterizado por quedarse muy pegada todavía al periodo de Pinochet. Hubo una cierta evolución que buscó este mecanismo que ahora ustedes autocritican, digamos, en el sentido de buscar la eficiencia, el cosismo y ese tipo de cosas. Y yo creo que se perdió de vista una visión más completa del tipo de sociedad que a ustedes les gustaría tener en Chile y proponerle a la gente que la apoye. Ahora, y otra cosa que a uno le llama la atención es la dispersión también de centros de estudio, tanto en la centro derecha como en la centro izquierda. O sea, hay una cantidad de pequeños grupitos que yo creo que también le resta fuerza a los debates internos, que yo creo que son importantes. O sea, yo creo que pero hay diversidad, habla de sociedades complejas, son más voces, habla de hecho de como una sociedad civil más prendida. Lo que pasa, Hernán, yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo cuando yo digo que cada uno de estos centros son bastante autorreferentes. Y hay poco espacio para la fertilización cruzada de ideas cuando cada uno se encierra en su pequeña... Firmar una columna conjunta es una voluntad... Pero a eso lo que voy, justamente. Eso es lo que estoy diciendo, justamente, de que es extremadamente útil de que se junten estos centros y que tengan estos debates. Yo me acuerdo después de la derrota de la Concertación, en la vez pasada, el Centro de Estudio del Desarrollo, donde Mico, uno de sus dirigentes, tuvo debates de este tipo, pero fue bien curioso porque era el CED... Y era el CED solo. Entonces uno decía, bueno, pero lo que falta justamente es que haya este tipo de ejercicio en que se juntan una serie de estos grupos y tengan un debate abierto, sostenido en el tiempo y del cual se decanten ciertas ideas fundamentales sobre las cuales hay acuerdo. Pero mira, Hernán, tú estás con este esfuerzo, estás promoviendo algo que va completamente contra la corriente de la derecha, porque desde don Arturo Alessandri Palma en adelante, la derecha en Chile se reculó ideológicamente, pasó a ser una gran defensora de los intereses básicamente del empresariado y no tuvo una ideología. Entonces, y yo creo que es clave que tenga ese proyecto de país y yo me alegro con lo que están haciendo, pero también quiero señalarte que tú de pasada dijiste esto de las clases medias que se sienten identificadas con esta defensa que hizo la derecha, y ojo también, porque uno de los problemas que tiene la derecha, si tú ves las encuestas de la propia CEP, es que tanto Renovación Nacional como la UDI son percibidos como partidos completamente de derecha y además defendiendo los intereses de la ABC1. Ve las encuestas, entonces yo creo que ahí también hay un desafío de la derecha que se transforme realmente más en centro, como la derecha europea, que apoya al Estado de Bienestar reformado, pero el Estado social mejor. Ayer ustedes estuvieron en el acto de conmemoración del 11, ¿no es cierto?, allá en La Moneda. ¿Qué presidente de partido de derecha estaban? Solamente estaba presente de la centro derecha los dos movimientos Amplitud y Evópolis, estaba la diputada Carla Rubilar y estaba Francisca Correa, presidenta de Evópolis, Jorge Sanján y yo. ¿Y por qué no estaba la UDI o 400 RN? personas. ¿Creen ustedes? Yo lo encuentro lamentable porque es justamente lo que percibe... Bueno, Sebastián Piñera se excusó. Claro, el 75% de los chilenos percibe que las heridas del 11 de septiembre del 73 siguen abiertas. Y yo creo que ahí falta entonces gestos más republicanos. ¿Sí? Ayer también la ceremonia
El grueso fue conmemorar la figura de Salvador Allende, cierto, pero también lamentar la quiebra de la democracia. El discurso de la presidenta Bachelet en ese sentido también llamó al nunca más y nunca volvernos a dividir por la violencia. Entonces también hay una parte republicana y no simplemente de una reivindicación de la gente que apoyó a Salvador Allende. De hecho, yo no me considero, yo entre los 7 y los 9 años fui un opositor a Salvador Allende, ¿ya? Pero es obvio que entre los 7 y los 9 años, Sergio Mico, ya sabías. Sí, porque sabes que... En vez de estar jugando los autitos. No, perdona, te estoy hablando, acuérdate que Camilo Escalona, Andrés Alaman, el Memo Yung y Miguel Salazar en los movimientos secundarios, una sociedad que se polarizó y se politizó a unos niveles escandalosos. Ahora, quería este tema. Senador Coloma asegura que el gobierno desvía la atención de los bombazos con la derogación de la ley de amnistía. No, nada que ver. A ver, Luis Eduardo Escobar. Mira, yo creo que en eso de repente algunos de los líderes de la derecha, como en este caso, están jugando a la política chica y están mezclando cosas que no tienen nada que ver. O sea, la ley de amnistía y la derogación de la ley de amnistía y eliminarla, yo no sé qué forma legal va a tomar finalmente. Anulación o derogación, puede ser de cualquiera de las dos maneras, tiene distintas consecuencias, etcétera. Pero esa es una demanda de la gente de la gente que sufrió el impacto del golpe militar más directamente, que tiene muchos años. Ahora, expliquemos y el 11 de septiembre es una fecha emblemática en la cual, si uno va a hacer algo al respecto, ese es el tipo de fecha que uno escoge por razones políticas para promover este tipo de discusión. Nadie está negando. Ayer la presidenta Bachelet abrió la cadena nacional hablando del tema de las bombas. Sí. Así que a mí me parece absolutamente absurdo lo que está planteando. Y aplicando la ley de amnistía, cosa que no es nada fácil de hacer dentro de la coalición. Y no se refirió a la ley de antiterrorista. Aplicando la ley antiterrorista, que no es nada de fácil, entre otras cosas porque ha sido condenada por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Tal como está ahora, pero por eso hay que modificarla, pero la actual ley claramente tiene aberraciones de un punto de vista de los derechos humanos bien complejos. Ahora, Hernán Larraín Mate. No, me gustaría decir que obviamente, por una cosa de prioridad, el tema de la ley antiterrorista, cosa que hay una comisión que encabeza Juan Pablo Hermosilla, lleva más de 2 meses trabajando en esto, y obviamente que los últimos acontecimientos lo que han hecho es poner sobre la agenda y en urgencia algo que se necesita en términos objetivos, modernizar esa ley y superar cualquier diferencia, digamos, de izquierda y derecha. Ahora, creo que el tema de la ley de amnistía no es necesariamente una bomba de humo. Creo que simbólicamente incluso la centroderecha debería evaluar participar en esa votación. Ahora, vuelvo a decir, creo que lo fundamental es hacerse cargo de la ley de amnistía porque estamos viviendo una urgencia muy seria antiterrorista. Perdón, la ley antiterrorista. Pero llegaron los de la FBI a apoyar el proceso de investigación, no nos olvidemos, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Hoy día. ¿Llegaron o se enviaron a Estados Unidos la información? No, están aquí, así lo vi anoche en la televisión. Otro tema. ¿Es fuerte igual o no? La ley de amnistía, perdona. El FBI entre nosotros es como traer a... Bueno, no es primera vez. Ustedes han habido ocasiones anteriores en que el FBI ha colaborado con investigaciones en Chile. Una de ellas fue con esto del Top Collins. ¿Se acuerdan ustedes un caso de un asesinato en Viña del Mar? En que hizo el FBI hizo los peritajes balísticos y etcétera, Ahora, en la época del gobierno militar. Nos piden que, por favor, distingamos, que si pueden explicar cuál es la diferencia entre derogar y anular. Perfecto. El que sabes que derogar es reconocer que hay una ley de amnistía, que se deja sin efecto a través de una ley especial que dice, sabe que esto se deroga, o una general que dicta nuevas normas y por lo tanto el efecto indirecto es poner fin a esta ley. Anular significa esta ley nunca existió. ¿Y eso por qué? Yo te diría primero porque es un decreto con ley, de un decreto de un gobierno autoritario. No es como la ley de amnistía que yo recordaba de don Jorge Montt, que fue dictada por un Congreso Nacional. En segundo lugar fue un decreto ley que favoreció a la gente que lo dictaron. No fue un decreto ley de amnistía que favoreció a todos. De hecho,
no volvieron los 300.000 exiliados el año 78 gracias a este decreto ley. Y en tercer lugar, porque los estándares internacionales dicen que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables, ¿ya? Porque son tan graves que hay que perseguirlos, más allá que pasen 10, 15, 20 años. Y buena ejemplo de esto son cómo se persigue hasta el día de hoy a la gente que participó violando los derechos humanos en el régimen nazi. Y esto ocurrió hace 60 años atrás. Bueno, en todo caso, sobre el FBI, Fiscalía se reunió con la FBI por un lado y también se enviaron imágenes a Estados Unidos para que las dos cosas, para que... Perdona, así como el crimen se está globalizando, también se globalizan las policías y eso me parece bien. Bueno, de hecho yo creo que hay Rosauro un representante Martínez, del FBI hay un representante del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Chile. Puede ser eso. Entiendo, sí, normalmente hay alguien. Pero quizás para fines internos de los, de los ciudadanos norteamericanos. Para las conexiones entre la policía y eso. El tema Rosauro Martínez, recordemos que primero fue desaforado, ayer fue detenido en Valdivia. Yo siempre insisto que hasta que no sea declarado culpable él es inocente, pero sin lugar a dudas ha sido sometido a proceso. Lo iban a dejar en libertad provisional por el pago de una fianza de 250.000 pesos, pero después la Corte de Apelaciones dijo: un momentito, vamos a analizar esto, si es así, si se puede o no. Claro. Cuestión que por eso hasta esta hora tengo entendido que está detenido. Sí, está detenido. La pregunta que yo me hago, o sea, que les propongo, es ¿cómo es posible que haya un diputado haya estado 24 años compartiendo y votando 20 años en el hemiciclo cuando tenía esta acusación y parece pruebas como la que tú contabas, Luis Eduardo? ¿Qué pasó con el silencio del resto? Y estoy hablando de todos los partidos. O partamos por tribunales. Sí, ¿por qué el 2014 conocemos estos antecedentes? ¿Por qué se produce el desafuero ahora? Asumiendo de que es inocente hasta que se declare culpable por responsabilidad que hay que tener. Pero, ¿por qué no esto fue conocido antes? Yo lo supe, digamos, hace muy poco. Pero mira, así yo creo que Cecilia... Entiendo que fue miembro de la DINA. Perdona, pero primero acá hay un electorado que desde 1994 está votando en una persona que era sospechosa y por antecedentes graves, precisos y concordantes de haber participado en esto. En segundo lugar, yo creo que el Congreso Nacional se tiene que hacer una autocrítica, porque sabes que más allá de la responsabilidad penal, hay responsabilidades políticas, ¿ya? Y civiles y administrativas que son menos exigentes, que en el sentido que cuando tú quieres meter a la cárcel a una persona por faltar a la ley, obviamente que las exigencias son mucho más grandes, pues hay una responsabilidad política y hoy día recién el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, está discutiendo no si se les pagan o no las asignaciones a esta persona. Entonces ahí hay un segundo tema y yo coincido también con la lentitud de los tribunales de justicia. Ahora, por ejemplo, el diputado Tucapel Jiménez dijo: resulta indignante saber que tuve que compartir con Rosauro Martínez. Personalmente nunca me enteré en lo que él estaba involucrado en estos crímenes. No tenía idea de que era ex agente de la CNI. A ver, el caso Rosauro Martínez se viene discutiendo hace años. Entonces, no sé, a mí me llama la atención. Pero bueno, Luis Eduardo Escobar, tú contabas una historia interesante. No sé si la quieres contar al aire. Sí, la puedo, digamos, yo lo único que hago es transmitir una historia que me contaron a mí, de una persona que vivía en Chillán en la época de Rosauro Martínez, y que... En los tiempos de la dictadura militar. En los tiempos de la dictadura militar, y que Rosauro Martínez estaba como dueño de fondo de época feudal, digamos, ahí, y él determinaba a quién se metía preso, a quién no se metía preso, y infundía un cierto grado de terror en la población, sobre todo de aquellas personas que se sabía que estaban en contra del régimen militar. Y nadie sabía, nadie lo conocía, Rosauro Martínez, nadie sabía, nadie tenía antecedente, cuando la gente que está llevando adelante la denuncia hace años. Yo la verdad es que tal vez en eso los medios también han tenido ciertas deficiencias, y no solo el sistema judicial. Yo me enteré de la existencia de este señor Rosauro Martínez de hace relativamente poco tiempo. Claro. En que
la Cámara de Diputados empezó a discutir, digamos, si acaso le levantaban. Pero basta ir a Neutume y conversar con la gente allá que tiene un museo y te lo cuentan. Sí, yo me enteré pero ahí. ¿cuántos chilenos pasamos por Neutume y vamos al museo, digamos? No es lo más común. No, pero te quiero decir que, bueno, ayer conversamos con la abogada querellente, Magdalena Garcés, y bueno, estaban muy satisfechos por la resolución, pero ella misma contaba el tiempo que llevan tratando de que se desaforara, que en fin, y cuando tú como parlamentario no te enteras que hay una solicitud de desafuero para uno de tus compañeros de hemiciclo. Eso es más grave. No. Y hay una responsabilidad también de la bancada de Renovación Nacional que ayer dijo que iban a seguir apoyando personalmente. Porque lo está pasando muy mal. Claro, eso puede ser un apoyo humanitario. No, por eso te digo, por eso digo, es responsabilidad personal. Así que lo apoyaba personalmente, claro. Otra cosa. Pero bueno, ¿algo más quieren comentar? Porque nos quedan 3 minutos, les aviso, en 2 minutos. ¿Cuánto nos quedan? 3 minutos. Yo les quiero regalar tradicionalmente los libritos para que... para leer algo este 18, además de bailar y cantar. Exactamente, es muy divertido. Oye, pero me decían de que este fin de semana, perdón, que para el 18 ahora, para entrar al Parque O'Higgins, va a haber que pagar entrada y que no van a haber fondas. A ver, aclaremos Hay un escenario único. Eso, aclara, Hernán. O sea, básicamente entiendo que el cambio es que en vez de haya muchos puestos con distintos, digamos, escenarios, va a haber un gran escenario y muchos puestos. Por lo tanto, va a haber, digamos, una cosa que se entiende como más abierta, con mejor calidad para muchos y no tan fragmentado. Pero van a cobrar, es más popular, ¿no? Donde no tengas que pagar justamente entrada por cada una de las fondas, que se va a limitar el horario de venta de alcohol para que puedan ir las familias, los niños, para que no se transformen. Pero antes la gente podía ingresar y pasearse sin entrar a la fonda. Espérate, si entrabas a la fonda pagabas. Exacto. Pero te podías pasear por el parque. Sí. Podías ir a ver el espectáculo, podías ir a ver a la gente, etcétera. Ahora te van a cobrar entrada para entrar al parque, según lo que entiendo. Habría que aclarar eso. Esa es una cosa que habría que aclarar. Yo creo que ustedes están infundiendo un temor que puede ser fatal. Y si eso lo hicieron así, es la municipalidad la que ahora se hace cargo. Sí, está bien, pero considero que es un error cobrar a la gente por el derecho a entrar al parque simplemente porque van a ver. Pero qué bueno que se restrinja el tema del alcohol, aprobándose la ley de en esa parte no tengo ningún inconveniente. No me queda claro, Luis Eduardo, porque nosotros entrevistamos a la alcaldesa. Si a la alcaldesa la entrevistamos y nunca me dijo que había que pagar. Lo que sí me dijo es que no iba a tener que pagar más por entrar a cada fonda, que hay un espectáculo único, que ahí no va a ser la fonda oficial y todo eso que se elige cada año, que ahí va a bailar la presidenta, ¿vieron que va a bailar con el hijo? La tradicional con el primer damo. Con el primer damo, bueno, en fin. Oye, pero puedo decir algo, ¿no? Sí, Sergio Mico. Que no hay que olvidar que partió en 1810 un proceso de crear una república democrática que aún no termina. La república, el gobierno de los muchos en aras del bien común. Una democracia es una comunidad de hombres y mujeres igualmente libres. Y a mí yo creo que los chilenos tenemos que reflexionar por qué los norteamericanos celebran como celebran su 4 de julio los franceses y nosotros no lo hacemos de esta manera. Porque eso ¿A qué te refieres? No sé. Porque hay una fiesta patriótica donde recuerdan esto y vuelven a recordar la Constitución y nosotros básicamente hacemos una fiesta donde comemos, además bailamos cumbia, etcétera, etcétera, y está bien, es una dimensión, pero la otra... Esto es una fiesta cívica. Esto es lo que Maquiavelo llama una religión secular. Y esto me parece indispensable, recordarlo. A ver, Hernán Larraín Mate tiene la aclaración. Sí, aquí pillo una noticia en los medios estamos hablando de las fondas de Parque O'Higgins, en las noticias que sí importan. Básicamente va a haber un acceso único de 2.500 pesos para la persona y gratis para los menores de 12 años. Y va a haber un escenario donde van a pasar... muchos músicos de Tommy Rey, Vicky 5, 3x721, Manuel García, entre otros, y luego van a haber una gran cantidad de actividades y alternativas dentro del parque. Exactamente, y no vas a tener que pagar por entrar a cada fonda, sino que es un precio único. Y la idea es que... ¡Ay, se me fue! Perdón. Se me fue. No, que nos están diciendo que hay que leer a más Platón y menos Prozac. Si no se les quita la ansiedad con más Platón y menos Prozac, al menos se van a reír mucho. Nos recomienda ese libro. Yo les regalo este otro, que es El ataque de las moscas anoréxicas, cuentos para
Niños Grandes. Y son una serie de cuentos cortos muy divertidos que pareciera que fueran para niños, también lo pueden leer los niños, pero para adultos también. Editorial Forja, que siempre nos manda Carlos libros. Otondo. Carlos Otondo Palet, que es también guionista de televisión. Tome, ya. Para que se entretenga. Para adolescentes Muchas también. gracias. No, para todo público. Ya. Casi todos los grandes cuentos, en realidad, aparentemente estarían escritos para niños, pero tienen muchas lecciones para los adultos. No, pero esto parece para niños, porque fíjense cómo la portada está tachada la palabra niños. Bueno, gracias Hernán Larraín Mate, gracias Luis Eduardo Escobar, gracias Sergio Mico. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien, hasta la próxima. Ya no lo vemos hasta después del 18. Así es. Eso creen ustedes, ya. Eso creen ustedes. Chau.